Escucha. Es el mismo grito. El eco de 2 milenios de caos que forjaron nuestra civilización. Mayo de 1453. Durante 1000 años, esta ciudad fue el corazón, la biblioteca y el escudo de Occidente. El último vestigio del gran imperio romano. Su nombre, Constantinopla. Pero en este preciso instante, no es más que una isla solitaria de fe, rodeada por un mar de pólvora, ambición y 100.000 guerreros sedientos. El choque entre la antigüedad y la era moderna no fue en un campo abierto, fue en estas murallas. El resultado de esta batalla no solo decidiría un asedio, sino el destino de 2 continentes. ¿Cómo cayó el baluarte inexpugnable que resistió 24 asedios? ¿Quién fue el genio que desmanteló una ciudad milenaria con una invención aterradora? Esto es, Relatos Históricos. Prepárense, porque esta es la cruda historia de la batalla que, literalmente, acabó con la Edad Media. Episodio 1. La joya sitiada. El fin de un imperio de 1000 años. Para comprender la magnitud de la tragedia que se cernía sobre Constantinopla en mayo de 1453, debemos primero sumergirnos en la gloriosa pero agonizante historia del Imperio Bizantino. Este no era un imperio cualquiera, era el último y directo heredero del Imperio Romano, una civilización que, aunque de habla griega y con una identidad cultural propia, se veía a sí misma como la legítima continuación de los Césares. Durante más de 1000 años desde su fundación por Constantino el Grande, en el año 330 de Cristo, como Nueva Roma, la ciudad fue un faro de la civilización, la guardiana de la cultura clásica y el escudo inexpugnable de Europa contra las invasiones de Oriente. En su apogeo, bajo emperadores como Justiniano en el siglo VI o Basilio II en el X, el imperio bizantino se extendía desde Italia hasta Egipto y Siria. Su capital, Constantinopla, era la metrópolis más rica y poblada del mundo cristiano. Sus calles estaban pavimentadas, sus acueductos fluían, sus baños públicos funcionaban y su biblioteca albergaba los tesoros del saber griego y romano. Pero, sobre todo, Constantinopla era una fortaleza. Sus defensas, las legendarias murallas de Teodosio, erigidas en el siglo V, representaban el pináculo de la ingeniería militar de la antigüedad y la Edad Media. No era solo un muro, era un sistema defensivo con un foso de más de 20 metros de ancho y 7 de profundidad, seguido de un muro exterior con almenas, y detrás de este, un imponente muro interior de 12 metros de altura, con casi 100 torres cada una, de hasta 20 metros de alto. Este formidable cinturón de piedra había resistido 24 asedios a lo largo de los siglos, deteniendo a hunos, ávaros, persas, árabes, búlgaros y rusos. Constantinopla era, en efecto, un mito viviente de invencibilidad. Sin embargo, en 1453, la joya del Bósforo era una sombra desoladora de su antiguo esplendor. El imperio bizantino era un anciano moribundo, reducido a poco más que la propia ciudad, y una pequeña franja de territorio en la península del Peloponeso. Las heridas no eran solo externas. El desastre de la Cuarta Cruzada en 1204, cuando los propios cruzados latinos saquearon y ocuparon la ciudad, había sido un golpe del que el imperio nunca se recuperaría completamente. El saqueo fue brutal, tesoros invaluables fueron robados, iglesias profanadas, y la población diezmada. La economía se desmoronó, la demografía se contrajo, y la confianza en Occidente, ya tensa por el cisma de Oriente y Occidente de 1054, quedó completamente pulverizada. Para mediados del siglo XV, la ciudad, que alguna vez albergó a más de 1 millón de almas, tenía apenas 50.000 habitantes, una población que se encogía por la pobreza, las epidemias y la emigración. Las casas estaban vacías, los palacios en ruinas, y las iglesias, aunque numerosas, apenas podían mantener su esplendor. Las arcas imperiales estaban vacías, obligando al emperador a mendigar ayuda de las potencias europeas, que rara vez llegaba en cantidades significativas. Los príncipes occidentales veían a Bizancio con recelo. Sus diferencias religiosas y las heridas del pasado eran demasiado profundas. Constantinopla,
una isla de ortodoxia rodeada por un mar musulmán y un occidente indiferente, se encontraba aislada y vulnerable. En el corazón de esta tragedia griega, se encontraban dos hombres, dos líderes cuya ambición y desesperación colisionarían en un choque de titanes. En el trono bizantino se sentaba Constantino XI Paleólogo. De 49 años, era el último emperador de la dinastía Paleólogo, y trágicamente, el último César de Roma. Constantino era un hombre de carácter inquebrantable, pero heredó un imperio que ya estaba en coma. Su reinado fue una lucha constante por mantener una ciudad que se desintegraba ante sus ojos. Era consciente de que no estaba luchando por su propia vida, sino por la supervivencia de una civilización milenaria, y en su mente, por el alma de la cristiandad oriental. Su fe y su determinación eran su único verdadero ejército. Para la defensa de un perímetro defensivo de casi 20 kilómetros, Constantino apenas podía reunir a unos 7.000 hombres. Cerca de 5.000 de ellos eran bizantinos, y el resto, mercenarios genoveses, venecianos y algunos voluntarios valientes. Era una fuerza patéticamente pequeña frente a la marea que se aproximaba. Sin embargo, Constantino era un líder carismático que inspiraba lealtad. En los meses previos al asedio, trabajó incansablemente para reparar las murallas, racionar alimentos y armar a cada ciudadano capaz de empuñar un arma. Su liderazgo se basaba en la desesperación, la dignidad y la profunda creencia en la causa que defendía. Al otro lado, el arquitecto de la destrucción, el sultán Mehmed II. A sus apenas 21 años, Mehmed era una fuerza de la naturaleza. Era un genio militar y político, educado en las artes, las ciencias y la estrategia, y hablaba varios idiomas. Su ambición era tan vasta como su intelecto. No era un sultán cualquiera. Era el conquistador en ciernes, el hombre destinado, según la profecía, a conquistar la manzana roja, el sobrenombre místico que los turcos daban a Constantinopla. Para Mehmed, la toma de la ciudad no era solo un objetivo militar, era una obsesión personal que lo legitimaría como el verdadero sucesor de los grandes emperadores y líderes musulmanes. La ciudad era la llave para dominar Anatolia y los Balcanes, para convertir el Imperio Otomano en una potencia global que controlara los caminos entre Oriente y Occidente. Su ejército era una máquina de guerra masiva y bien organizada, compuesta por hasta 80.000 soldados regulares y decenas de miles de irregulares más, los temidos Bashi-Basuks. Su disciplina, fanatismo y superioridad numérica eran abrumadoras. Mehmed era conocido por su temperamento volátil y su crueldad, pero también por su pragmatismo brutal y su capacidad para inspirar lealtad absoluta en sus tropas. Si Constantinopla había logrado resistir innumerables asedios a lo largo de 1000 años, fue porque sus murallas eran inmunes a las tecnologías de asedio tradicionales. Catapultas, arietes, torres de asedio. Todas habían fracasado. El muro doble y el foso triplemente defendido hacían casi imposible una brecha decisiva. Pero la guerra estaba cambiando, y Mehmed II fue uno de los primeros en entenderlo y explotarlo. Su arma secreta, el game changer que rompería la historia, era la pólvora. La pólvora había llegado a Europa desde China siglos antes, pero su uso militar inicial se limitaba a cañones pequeños y poco fiables. Sin embargo, en el siglo XV, la artillería había evolucionado a pasos agigantados. Mehmed comprendió que necesitaba algo más que cañones. Necesitaba supercañones. Para ello, reclutó a un renegado húngaro llamado Urbano, un experto fundidor que había ofrecido sus servicios primero a Constantino XI, quien carecía de los fondos para emplearlo. Urbano, sin embargo, encontró un mecenas dispuesto y con recursos ilimitados en el sultán otomano. El resultado de la maestría de Urbano fue el legendario basílico. Este no era un cañón, era un monstruo de metal, una pieza de artillería colosal que pesaba decenas de toneladas. Tenía una longitud de más de 8 metros y un calibre tan grande que disparaba proyectiles de piedra de mármol que pesaban más de 300 kilos. Algunos reportes indican hasta 550 kilos. Cada disparo del basílico era un cataclismo. El sonido era ensordecedor, el humo denso y el impacto devastador.
Las balas no perforaban las murallas, sino que las golpeaban con la fuerza de un meteorito, pulverizando secciones enteras de mampostería, abriendo enormes brechas y provocando temblores que se sentían en toda la ciudad. El problema del basílico era su lentitud. Era tan grande y pesado que requería cientos de bueyes para ser transportado y docenas de hombres para cargarlo. Solo podía disparar unas 7 veces al día debido al riesgo de sobrecalentamiento y explosión, y la recarga era un proceso largo y peligroso. Pero incluso con estas limitaciones, su mera presencia y su capacidad destructiva eran un factor psicológico aplastante. No era el único cañón. Mehmed tenía docenas de piezas de artillería más pequeñas, que bombardeaban la ciudad sin cesar, pero el basílico era la estrella del espectáculo, la encarnación del poder destructivo otomano y el presagio del fin de una era. Por primera vez en su historia, las murallas de Teodosio se enfrentaban no a la fuerza bruta de la infantería o los arietes, sino a la física y la química de la pólvora. Era un duelo entre la piedra milenaria y la explosión moderna, y el resultado de este choque determinaría no solo el destino de una ciudad, sino la dirección que tomaría la historia de Europa y el mundo. La Edad Media, con sus castillos y caballeros, estaba a punto de ser demolida por el estruendo de un cañón. Episodio 2. El asedio, la tensión insostenible. El comienzo del fin, la fortaleza bajo ataque, 6 de abril de 1453. La marea otomana llegó a las puertas de Constantinopla el 2 de abril de 1453. Las tropas de Mehmed II se desplegaron en un vasto semicírculo, extendiéndose a lo largo de los casi 7 kilómetros de las murallas de Teodosio. Para el 6 de abril, el asedio estaba formalmente en marcha. El despliegue de Mehmed era meticuloso y aterrorizador. En el centro, frente a la sección más vulnerable de las murallas, el Valle del Lico, donde un río subterráneo hacía que la fortificación fuera ligeramente más baja, se ubicaron sus tropas de élite, los genízaros, y sus gigantescos cañones, incluido el basílico. A los flancos se extendían las fuerzas anatolias y las tropas irregulares. Los defensores, con su escaso número, tuvieron que estirarse al máximo. Cada hombre debía cubrir decenas de metros de muralla. Constantino XI y sus generales, como el valiente genovés Giovanni Giustiniani Longo, que trajo consigo unos 700 hombres armados y bien entrenados, se concentraron en el Valle del Lico, sabiendo que sería el punto de máximo esfuerzo. La única esperanza para los bizantinos era el Cuerno de Oro, el puerto natural y estuario que se extendía al norte de la ciudad. Este puerto, vital para el reabastecimiento, estaba protegido por una gigantesca cadena de hierro que cruzaba su entrada, sostenida por fortificaciones y patrullada por la pequeña flota bizantina. Mientras la cadena resistiera, la ciudad tendría una línea de vida y un refugio para su flota. El bombardeo comenzó casi de inmediato. Día tras día, el basílico y docenas de otros cañones más pequeños escupían fuego contra las murallas. Cada cañonazo era un martillo que golpeaba la roca de 1000 años. El sonido era tan atronador que los defensores sentían las vibraciones en sus huesos, y el polvo y la metralla volaban por todas partes. Los proyectiles de piedra, al impactar, abrían enormes brechas, pulverizando mampostería y provocando derrumbes. La sección del Valle del Lico, ya comprometida por su topografía, era el blanco principal y se convirtió en un infierno de escombros. La defensa bizantina se basó en una tenacidad sobrehumana y una ingeniería de emergencia. Por el día, los cañones otomanos abrían agujeros. Por la noche, bajo la oscuridad y el peligro constante de ataques sorpresa, los defensores corrían para rellenar las brechas. Usaban lo que podían: barriles de tierra, cestas de mimbre llenas de escombros, madera podrida, e incluso pieles de animales mojadas para amortiguar el impacto. Era una carrera contra el tiempo, un ciclo agotador de destrucción y reconstrucción que llevaba a los defensores al límite de su resistencia física y mental. El espíritu de los bizantinos se mantuvo gracias al liderazgo constante de Constantino XI y Giustiniani, quienes estaban siempre en las secciones más peligrosas, trabajando y luchando junto a sus hombres.
Justo cuando la desesperación empezaba a arraigar, llegó un destello de esperanza. Un milagro que encendió la moral bizantina. La pequeña flota bizantina y sus aliados genoveses, con sus barcos más maniobrables y equipados con el temido fuego griego, habían logrado mantener a raya a la vasta pero inexperta flota otomana en el mar de Mármara. La flota otomana, dirigida por el ineficaz almirante Baltoglu, estaba compuesta principalmente por galeras y transportes. El 20 de abril, una pequeña flotilla de socorro genovesa, 3 barcos y uno bizantino, cargados con provisiones y refuerzos, se acercó a la entrada del Cuerno de Oro. Se encontraron con la imponente flota otomana de más de 125 naves. La batalla naval fue brutal e inesperada. Los pequeños barcos cristianos, más altos y mejor armados, resistieron los ataques de la horda otomana. Los marineros genoveses y bizantinos lucharon con una ferocidad legendaria. El fuego griego, aunque no tan efectivo como en siglos anteriores, todavía causaba estragos psicológicos. La superioridad numérica otomana no sirvió de nada. En un acto de heroísmo y desesperación, los 4 barcos cristianos lograron forzar el paso, romper el bloqueo y entrar triunfantes al Cuerno de Oro, pasando bajo la cadena protectora. La ciudad estalló en júbilo, las campanas de las iglesias repicaron, los ciudadanos salieron a las calles para celebrar. Era una señal divina, un indicio de que Constantinopla podía ser salvada. La moral bizantina se disparó, y el asedio, que hasta entonces parecía una sentencia de muerte, ahora tenía un viso de esperanza. La frustración de Mehmed fue un volcán, humillado por la incompetencia de su almirante, a quien castigó severamente. El sultán sabía que la victoria no era posible mientras el Cuerno de Oro permaneciera abierto. La cadena era un obstáculo insuperable por mar, y su flota era incapaz de forzarla. Entonces, en un movimiento de genio audaz y sin precedentes en la historia militar, Mehmed concibió una solución que desafió la lógica y la ingeniería: mover sus barcos por tierra. Su plan era simple en su concepción, pero monumental en su ejecución. Ordenó la construcción de una calzada de rodillos engrasados con grasa animal, que se extendería a lo largo de unos 2 kilómetros, desde el Bósforo, pasando por la colina de Gálata, cuyas colonias genovesas, aunque nominalmente neutrales, favorecían a los otomanos, hasta el interior del Cuerno de Oro. Durante una sola noche, miles de hombres, bueyes y esclavos trabajaron sin descanso, bajo el velo de la oscuridad y con las velas de los barcos izadas para simular que navegaban. Arrastraron 70 naves de guerra, galeras, barcos de transporte, por tierra, superando la colina y rodeando la cadena. Al amanecer del 22 de abril, los atónitos defensores de Constantinopla se despertaron con una visión surrealista. Una sección de la flota otomana, que creían bloqueada, flotaba majestuosamente dentro del Cuerno de Oro. Este golpe maestro fue devastador para la moral bizantina. La cadena, su última defensa marítima, había sido completamente flanqueada. La ciudad estaba ahora totalmente cercada por tierra y mar. Los recursos escasos tuvieron que redistribuirse para defender el Cuerno de Oro, debilitando aún más las ya precarias defensas terrestres. El genio de Mehmed había abierto una nueva dimensión al asedio. El asedio degeneró en una guerra de ratas, una lucha claustrofóbica bajo tierra. Mehmed, buscando nuevas formas de romper las defensas, ordenó a sus ingenieros serbios que excavaran túneles bajo las murallas. Su objetivo era socavar los cimientos de las torres y secciones del muro, haciendo que colapsaran, o para que las tropas pudieran infiltrarse directamente en la ciudad. Los mineros otomanos trabajaron en la oscuridad, bajo tierra, en condiciones peligrosas y mortales. Pero Constantino no estaba indefenso en este frente. Contaba con la astucia de un ingeniero escocés, John Grant, un experto en minería y contraminas. Grant y sus hombres escuchaban atentamente los movimientos bajo tierra, usando cubos llenos de agua y otros métodos rudimentarios para detectar la excavación enemiga. Una vez localizado un túnel, los bizantinos excavaban sus propias contraminas, interceptando a los otomanos. La guerra subterránea era brutal. Combates cuerpo a cuerpo en la oscuridad,
túneles llenos de humo que se derrumbaban, ahogando y sepultando a los mineros. Los bizantinos lograron destruir muchos túneles otomanos con fuego y explosiones, sepultando a los asaltantes. En al menos una ocasión, los defensores lograron capturar a un grupo de mineros otomanos y los exhibieron por las murallas, ejecutándolos públicamente para desmoralizar al enemigo. La resistencia subterránea fue un testimonio más de la tenacidad bizantina. Sin embargo, a pesar de estas victorias puntuales, la situación general de los defensores era insostenible. Estaban exhaustos, hambrientos y desmoralizados por la abrumadora superioridad numérica y la constante presión. Y como si los cielos se alinearan con el fin inminente, una serie de eventos interpretados como malos presagios golpearon la ciudad, sembrando el pánico y la superstición. El 22 de mayo, la ciudad fue testigo de un eclipse lunar, un fenómeno natural que fue interpretado por los bizantinos como una señal inequívoca del favor divino retirado, ya que la luna era el símbolo de la ciudad. Días después, una extraña y densa niebla envolvió Santa Sofía y la ciudad, un evento inusual para esa época del año, que los bizantinos vieron como el Espíritu Santo abandonando el corazón de la cristiandad oriental. Luego, una violenta tormenta eléctrica sacudió la ciudad, acompañada de granizo y un resplandor inexplicable que se vio en la cúpula de Santa Sofía, que algunos interpretaron como una señal de fuego. Para la población de Constantinopla, ya al borde de la desesperación, estos eventos no eran meras coincidencias meteorológicas, eran claras advertencias divinas, señales de que Dios había abandonado la ciudad y que su destino estaba sellado. La moral cayó en picada. El terror y la fatalidad se apoderaron de muchos. El asalto final no era solo inminente, era, según el cielo, inevitable. La ciudad se preparaba para su último aliento. Episodio 3. El asalto final. El precio de la historia. La noche del 28 de mayo de 1453 se cernió sobre Constantinopla con una oscuridad casi tangible, cargada de presagios y la certeza ineludible del fin. El sultán Mehmed II había dado la orden definitiva. No más asedios prolongados, no más tácticas de desgaste. Sería un asalto total, un todo o nada que decidiría el destino de la ciudad, y para él, el de su imperio. Desde el campamento otomano, la actividad era frenética. Gritos, órdenes, los lamentos de los que sabían que iban a morir, y el incesante redoble de tambores que resonaba como un latido ominoso en el silencio de la noche. Dentro de la ciudad, el ambiente era sepulcral. La población, agotada, hambrienta y aterrorizada por los presagios, se refugió en la magnificencia de Santa Sofía. Miles de personas abarrotaron la gran iglesia, rezando, cantando himnos y buscando consuelo en lo que creían que serían sus últimas horas. No importaban ya las antiguas disputas entre ortodoxos y católicos. En ese momento de desesperación, todos se unieron en una oración final, buscando un milagro que nunca llegaría. El emperador Constantino XI Paleólogo, consciente de la inminencia del desastre, se dirigió por última vez a sus tropas. No había palabras para ofrecer esperanza, solo honor. En un discurso conmovedor, el último César de Roma recordó a sus hombres el valor de su causa, la defensa de la cristiandad, de su hogar y de la memoria de sus ancestros. Entonces les dijo que no había retirada, que la muerte en defensa de Constantinopla era preferible a la humillación de la esclavitud. Con una dignidad desgarradora, Constantino se despojó de sus insignias imperiales, la púrpura y el águila bicéfala, para no ser identificado ni capturado, jurando morir como un soldado, un hombre más entre sus hombres, en la batalla final. Su última comunión en Santa Sofía, el perdón que pidió a sus soldados por cualquier falta y su firme resolución de enfrentar el final, pintan el cuadro de un líder que aunque acorralado eligió la muerte honorable antes que la rendición. Su presencia en la muralla, hombro con sus defensores, fue un faro de coraje en la oscuridad de la desesperación. Antes del amanecer del 29 de mayo, el infierno se desató. La señal para el asalto final fue el estruendo de miles de cuernos y tambores otomanos,
un coro ensordecedor que se combinó con el alarido de guerra de la horda. Mehmed había diseñado el ataque en 3 oleadas sucesivas, cada una más devastadora que la anterior, con un objetivo claro: agotar, quebrar y finalmente arrollar la resistencia bizantina. La primera oleada fue la de los Bashi Basoks. Estos eran irregulares, mercenarios sin disciplina, recolectados de las provincias otomanas y los Balcanes, cuya única misión era servir de carne de cañón. Sin armadura pesada, mal armados y sin ninguna cohesión táctica, se lanzaron en masa sobre las defensas. Su número era apabullante y su ferocidad, brutal. Treparon por las murallas con desesperación, chocando contra las lanzas y espadas de los defensores. Los Bashi Basuks eran sacrificados por millares, llenando el foso con sus cuerpos, pero su asalto incesante, que duró más de 2 horas, cumplió su objetivo: agotar a los defensores, forzándolos a gastar sus escasas flechas, proyectiles y energía, mientras los cañones otomanos seguían machacando las murallas. Sus gritos y su salvajismo buscaban aterrorizar, y aunque la defensa se mantuvo firme, la fatiga comenzó a pasar factura. Después de que los Bashi Basuks fueran rechazados o masacrados, llegó la segunda oleada. Las tropas anatolias. Estos eran soldados regulares, bien entrenados y disciplinados, que atacaron con mayor coherencia y precisión. Sus ataques se concentraron en las secciones más débiles de las murallas, aquellas que habían sido más castigadas por la artillería, y que los defensores habían rellenado a duras penas con escombros. Los anatolios lograron hacer pie en varios puntos, y el combate se volvió más intenso y cuerpo a cuerpo. Los bizantinos, aunque agotados, lucharon con un valor sobrehumano, repeliendo el asalto una y otra vez. Constantino XI y Giustiniani estaban en la primera línea, liderando la resistencia en los puntos más críticos. La lucha era desesperada, pero los defensores, con la esperanza de que la ayuda occidental llegara en el último minuto, se negaron a ceder. Finalmente, tras otras 2 horas de combate brutal, llegó la tercera oleada: los genízaros. Esta era la élite del ejército otomano, la fuerza de choque del sultán, formados por niños cristianos capturados y educados desde pequeños en la fe islámica y la disciplina militar. Eran tropas fanáticas, absolutamente leales a Mehmed y aterroríficamente eficaces en combate. Armados con espadas, hachas y los primeros mosquetes, los genízaros atacaron con una disciplina implacable y una ferocidad calculada. Su aparición en el campo de batalla era, a menudo, el golpe final en cualquier batalla. El choque fue brutal. Los defensores, ya al borde del colapso físico y moral, se enfrentaron a una fuerza fresca, implacable y decidida. El destino de Constantinopla se decidiría en este último y sangriento acto. La batalla alcanzó su clímax en la sección central de las murallas de Teodosio, cerca de la puerta de San Romano, y la Quercoporta, una pequeña puerta de postigo que se había mantenido cerrada, pero cuya existencia los otomanos conocían. Justo cuando la defensa bizantina, liderada por Giustiniani, parecía sostenerse contra la marea de genízaros, ocurrió la tragedia. El valiente líder genovés, el pilar de la resistencia, fue alcanzado por un proyectil o una flecha, sufriendo una herida grave en el pecho o el muslo. Aunque la herida no fue mortal, el dolor y la hemorragia lo obligaron a retirarse de la muralla. Su evacuación fue un golpe devastador para la moral de los defensores. Sus hombres, al ver a su líder herido, cayeron en el pánico y comenzaron a retirarse desordenadamente. La cohesión de la defensa se hizo añicos en el momento más crítico. Constantino XI intentó detener la huida, gritando y suplicando, pero la desesperación se había apoderado de las tropas. Fue entonces cuando se produjo la brecha fatal. En medio de la confusión, cerca de la puerta de San Romano, o quizás por la pequeña Quercoporta que se había dejado abierta accidentalmente, la historia es controvertida en este punto, un grupo de genízaros, liderados por un gigante llamado Hassan de Ulubat, logró trepar por una sección de la muralla severamente dañada. Hassan y sus primeros 30 hombres subieron, luchando desesperadamente para asegurar un punto de apoyo. Aunque Hassan fue derribado,
Sus compañeros le siguieron, ensanchando la brecha. El grito se extendió como un reguero de pólvora por las líneas otomanas. La ciudad ha caído. Con esta brecha abierta y la moral rota, la resistencia colapsó por completo. La horda otomana se derramó por las murallas, tanto por la brecha como por las puertas que fueron abiertas desde dentro por los genízaros. La defensa se convirtió en una huida desesperada. El saqueo y la masacre comenzaron. El emperador Constantino XI, paleólogo, entendió el final. Rodeado por sus últimos hombres, con la ciudad invadida y el grito de victoria otomano resonando, el último César de Roma se negó a huir o a ser capturado. Despojado de sus ropas imperiales, con la espada en la mano, cargó una última vez contra la marea de enemigos, luchando como un simple soldado en las calles de su ciudad. Su cuerpo, el de un emperador que eligió morir con dignidad en el fragor de la batalla, jamás fue encontrado. Se cree que cayó en el combate cuerpo a cuerpo, desapareciendo entre la masa de muertos y heridos. Así terminó la línea directa de los emperadores romanos, 1123 años después de que Constantino el Grande fundara la ciudad. El grito de júbilo de los otomanos se mezcló con los lamentos de la población. Constantinopla, la segunda Roma, el bastión de la cristiandad oriental, había caído. El sultán Mehmed II entró triunfante a caballo en la ciudad, dirigiéndose directamente a Santa Sofía, la más grande y hermosa iglesia del mundo cristiano. Allí, proclamó el Adán, la llamada a la oración musulmana, desde el púlpito, simbolizando la conversión de la basílica en una mezquita. Un nuevo imperio había nacido de las cenizas de uno viejo, y el mapa del mundo estaba a punto de cambiar. Episodio 4. El legado. El mundo nunca fue igual. La caída de Constantinopla el 29 de mayo de 1453 no fue simplemente la toma de una ciudad o la derrota de un ejército. Fue un cambio de paradigma que resonó a través de continentes y siglos, alterando irreversiblemente el curso de la historia. El impacto inmediato fue geopolítico y religioso. El Imperio Bizantino, el último vestigio de Roma y el guardián de la ortodoxia cristiana, había desaparecido. Su capital, la legendaria Constantinopla, pasó a llamarse Estambul y se convirtió en la deslumbrante capital del emergente Imperio Otomano. Para el sultán Mehmed II, la victoria fue la culminación de una ambición obsesiva y la legitimación de su reinado. Ahora era sin discusión el conquistador. Su imperio, que ya dominaba Anatolia y gran parte de los Balcanes, se consolidó como una potencia formidable que controlaba la vital encrucijada entre Europa y Asia. El control otomano del Bósforo y los Dardanelos les dio un dominio estratégico sin igual sobre el comercio marítimo. El sueño otomano de un imperio universal que se extendiera por Europa estaba ahora al alcance de la mano. Para la cristiandad occidental, la caída fue un golpe psicológico y militar devastador. El escudo de Europa había caído. La amenaza turca se convirtió en una realidad tangible e inminente que se cierne sobre el continente. El miedo al turco, o turcofobia, se instaló en la política y la cultura europeas durante siglos. Las campanas de las iglesias en Roma y Venecia repicaron con toques fúnebres, y el Papa Calixto III intentó organizar una nueva cruzada, pero la desunión y el pragmatismo de los príncipes europeos impidieron cualquier respuesta unificada significativa. La caída de la Segunda Roma también tuvo profundas implicaciones religiosas para la ortodoxia oriental. Con la sede de Constantinopla bajo dominio musulmán, Moscú comenzó a perfilarse como la Tercera Roma, reclamando el manto de liderazgo de la fe ortodoxa y marcando el inicio de la influencia de Rusia en los asuntos eslavos y orientales. El mundo cristiano se vio fracturado de una manera que perduraría. Quizás las consecuencias más fascinantes e inesperadas de la caída de Constantinopla fueron aquellas que, a primera vista, parecían ajenas al asedio en sí, pero que, en retrospectiva, resultaron ser catalizadores de cambios globales. El impacto cultural fue inmenso. Durante siglos, Constantinopla había sido el principal depósito del saber clásico. Mientras Europa occidental se sumergía en su Edad Oscura y luego en la Edad Media,
Bizancio preservó y copió meticulosamente los textos de los antiguos griegos: Platón, Aristóteles, Euclides, Ptolomeo, Galeno. Estos manuscritos, escritos en griego original, eran joyas de conocimiento. Tras la caída de la ciudad, miles de eruditos bizantinos, monjes y hombres de letras, huyeron a Italia, llevando consigo sus preciadas bibliotecas y su profundo conocimiento del griego clásico. Estos refugiados intelectuales fueron recibidos en las cortes de las ciudades-estado italianas, donde ya un incipiente movimiento de interés por la cultura clásica estaba tomando forma. La llegada de los bizantinos con sus textos y su experiencia fue como inyectar una poderosa dosis de energía a este movimiento. De repente, los humanistas italianos tuvieron acceso directo a las fuentes originales de la filosofía, la ciencia, la literatura y el arte griegos, sin las traducciones latinas o árabes que a veces distorsionaban el mensaje. Esta afluencia de conocimiento clásico alimentó directamente lo que conocemos como el Renacimiento. Pensadores como Marsilio Ficino, Pico della Mirandola o Leonardo Bruni fueron profundamente influenciados. El Renacimiento, que transformaría Europa desde el siglo XV al XVII, habría sido mucho más lento y menos profundo sin la dispersión del saber bizantino provocada por la caída de Constantinopla. Fue, en cierto modo, una reapertura de los ojos de Occidente al conocimiento de la antigüedad, gracias a la tragedia de su hermano oriental. Pero la consecuencia más sorprendente y con mayor alcance global fue su papel indirecto en el descubrimiento de América. El control otomano sobre Constantinopla y las rutas marítimas y terrestres, a través del Mediterráneo oriental y el Mar Negro, significó que las tradicionales rutas de la seda y las especias quedaron bajo control musulmán. Aunque el comercio continuó, los impuestos y los monopolios otomanos hicieron que los productos de lujo de Asia, especias, seda, porcelana, fueran prohibitivamente caros para los comerciantes europeos. Esta situación creó una necesidad imperiosa y desesperada para las potencias marítimas europeas, especialmente Portugal y Castilla, España, de encontrar nuevas rutas directas a Asia que eludieran el control otomano. La búsqueda de una ruta marítima hacia la India y China fue el motor principal de la era de la exploración. Así, navegantes como el portugués Vasco da Gama se aventuraron a rodear África, y el genovés Cristóbal Colón, con el patrocinio de los reyes católicos, propuso la audaz idea de navegar hacia el oeste para llegar a las Indias. Sin la necesidad económica y estratégica de evadir el monopolio otomano, es muy probable que la financiación y la urgencia para estas expediciones no hubieran existido con la misma fuerza. La caída de Constantinopla, por tanto, fue un catalizador clave que empujó a Europa hacia los océanos, lo que a su vez llevó al descubrimiento y la colonización del Nuevo Mundo, redefiniendo la geografía, la economía y la política global para los siglos venideros. La pólvora, la audaz estrategia de Mehmed y la desesperación de Constantino no solo acabaron con un imperio y una era, encendieron un nuevo fuego en Occidente que terminó en una explosión global de exploración, conocimiento y poder, cuyas ondas de choque aún se sienten hoy. Epílogo. La caída de Constantinopla. Un asedio de 53 días, pero con consecuencias que duran 5 siglos, una demostración de que incluso las defensas más perfectas y la voluntad más férrea pueden ser destruidas por la ambición implacable y la innovación armamentística. ¿Fue Mehmed un conquistador brillante o un destructor? ¿Fue Constantino un héroe o su terquedad selló el destino de su pueblo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te atreviste a presenciar el fin del Imperio Romano, no te pierdas nuestra próxima inmersión en la épica. Suscríbete y activa la campana para que no te pierdas el próximo relato de sangre, pólvora y decisiones.